¿Sale? Bien, hemos estado viendo, hermanos, en el libro de Josué, cómo el Señor, de manera fiel, siendo fiel a su pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, cumplió su promesa de llevar a los descendientes de Abraham a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. ¿Recuerdan? Los sacó de Egipto con mano poderosa, en medio de señales, de milagros, de prodigios que solo Él puede hacer. Los llevó a lo largo del desierto, donde estuvieron a causa de su incredulidad, dando vueltas, vagando en el desierto por 40 años. Pero finalmente, el pueblo de Israel pudo ver la fidelidad de Dios. Bueno, no finalmente, sino la vio todo a lo largo de todo ese tiempo, pero finalmente el Señor los llevó a la tierra de Canaán, la tierra prometida, bajo el liderazgo primero de Moisés a lo largo del desierto y luego bajo el liderazgo de Josué ya a la hora de cruzar el río Jordán y entrar ya a lo que es la tierra de Canaán y pelear por ella y conquistarla y tomar posesión de ella. Estamos en Josué capítulo 14, hasta allí nos quedamos la semana pasada, Josué capítulo 14, donde Josué ha recibido la orden de Dios de repartir la tierra. ¿Recuerdan? Lo veíamos la semana pasada. Esa repartición de la tierra debía hacerse mediante un sorteo y cada una de las 9 tribus y media que todavía no tenían asignada una porción de tierra iba a recibir su porción de tierra mediante un sorteo. Ok, gracias, Nena. Le pedía a Samuel que me ayudara con una imagen, a ver si ahorita la puede proyectar para que la vean. Nada más, lo que me interesa es que veamos en esa imagen. Yo sé que algunos, o si no es que la mayoría de los que estamos aquí, ya tenemos una idea o sabemos en dónde está geográficamente la tierra de Canaán. Ajá, pero me interesa que todos nos quede claro en dónde está la tierra de Canaán, la misma de las que hemos leído, la misma de la que hemos estado hablando los últimos domingos, esa tierra a la que, ponlo ahí, a la que el Señor llevó al pueblo de Israel. Ajá. La tierra de Canaán es obviamente comparado con todo el globo terráqueo, es una pequeña porción de tierra. Y esa porción de tierra se encuentra, lo voy a señalar, aquí, en esta parte pequeñita nada más. Este es el mar Rojo, y la tierra de Canaán, insisto, está en esta parte, ¿ok? Allí, si ven el mapa ya más de cerca, van a ver que allí está marcado claramente el mar Muerto, el mar de Galilea, el río Jordán que conecta uno con otro, y en algunos mapas bíblicos, incluso con lujo de detalle, marcan por dónde cruzó el pueblo de Israel el río Jordán, ¿ok? Ahorita lo vamos a estar viendo. Bueno, voy a pedir que lo pongas otra vez, ¿sale? Bueno, esa porción de tierra que el pueblo de Israel conquistó bajo el liderazgo de Josué y obviamente bajo la poderosa mano de Dios, esa misma porción de tierra es una de las causas, no la única, y probablemente sea la causa principal del conflicto actual entre Israel e Irán, entre judíos y palestinos. Y adelanto, no voy a hablar el día de hoy del conflicto entre Israel e Irán, no lo voy a hacer, porque yo no soy experto en eso. Ajá. Lo que sé, como dicen los que saben, ese conflicto con el paso del tiempo se ha convertido en un conflicto geopolítico. Es decir, hay razones geográficas de tierra, pero también hay razones políticas. Lo último que supe yo, que vi ayer en la noche en las noticias, es que Estados Unidos atacó ya instalaciones militares en Irán. Hasta ahí me quedé. Hoy no he visto, no sé. Ajá. Ajá. No sé qué vaya a hacer después, no lo sé, pero mi punto es este: es la misma porción de tierra. Esa porción de tierra para los judíos la consideran tierra sagrada, pero los palestinos también, para ellos es tierra sagrada, y para los cristianos también.
Ahora, quiero ver algunas preguntas. Voy a ir haciendo algunas preguntas y quiero que veamos algunas cosas el día de hoy. Número 1, ¿cuál era el propósito de Dios para el pueblo de Israel? Desde que llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo, sal de tu tierra, vete de tu tierra a la tierra que yo te voy a dar. ¿Cuál era el propósito de Dios para la nación de Israel? ¿Era solo que habitaran en la tierra de Canaán y ya? ¿Era nada más formar una nación y llevarlos a la tierra de Canaán y ya, que estuvieran allí y ya? ¿Qué tiene de especial esa tierra? Porque como dije, para los judíos es considerada tierra sagrada. Para los palestinos también es considerada tierra sagrada. Para los cristianos también. ¿Tiene algo de especial la tierra en sí? ¿El lugar geográfico tiene algo de especial? Lo cierto es que no. Lo que hace que un lugar geográfico sea santo es la presencia de Dios allí. ¿Recuerdan las palabras que Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí cuando Moisés fue a ver la zarza que estaba ardiendo y no se consumía? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Moisés, quita el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar donde estás es santo. ¿Qué es lo que hace que un lugar geográfico sea santo? Es la presencia de Dios allí. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué Dios puso al pueblo, a la nación de Israel, allí precisamente, en ese lugar? Ponlo otra vez, Samuel, en el mapa. ¿Por qué el Señor lo puso allí exactamente en ese lugar? No pudo haberlos puesto acá en América, o en Asia, o en Europa, o en Australia. ¿Por qué allí? Y aquí es donde quiero que vayamos viendo ya algunas cosas con relación a la nación de Israel. Aclaro, y creo que no lo mencioné, ofrezco una disculpa, hoy no vamos a estar viendo o basando esto que vamos a ver en el libro de Josué. Hoy no vamos a estar en Josué. Quiero que veamos otras cosas en otros pasajes de la Escritura. Y el primer pasaje es en Ezequiel, capítulo 5. Busquen, por favor, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 5, versículo 5. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente y luego lo voy a leer en la Biblia de las Américas, ¿ok? Ezequiel 5, 5. Ahí está en la pantalla para los que no tienen la Nueva Traducción Viviente o quieren ver ahí. Dice primero en la Nueva Traducción Viviente, el Señor soberano dice esto. Dice, esto es una ilustración de lo que le ocurrirá a Jerusalén. Yo la puse, ¿a quién? A Jerusalén. ¿En dónde? En el centro de las naciones. Por eso es que quería que vieran el mapa. Pon otra vez el mapa, Sam. Dice el Señor, yo la puse en el centro de las naciones. Geográficamente, Israel está donde Dios quiso que estuviera, en el centro de las naciones. Ese mismo versículo que leímos lo dice de esta manera en la Nueva Biblia de las Américas. Así dice el Señor Dios, esta es Jerusalén. Yo la coloqué en el centro de las naciones y de los territorios a su alrededor. Así que el Señor en su soberanía, Él quiso que su pueblo, la nación de Israel, estuviera allí, en el centro de las naciones. Y creo que no es muy difícil, ¿no?, ver esto allí en el mapa, como la tierra que el Señor le dio a Israel está un poco, central allí. Al lado de ella o alrededor de ella están los continentes Europa, Asia, África, América, Australia. Porque ese era el plan de Dios, esa era la voluntad de Dios. Siguiente pregunta, ¿para qué? ¿Para qué el Señor la puso, o como dice el pasaje, la colocó en el centro de las naciones? ¿Para qué? Y aquí vamos viendo ya lo que es el propósito que Dios tiene o tenía para la nación de Israel. ¿Sale? Vamos al libro de Josué. Josué no, primero Génesis, por favor. Génesis capítulo 12. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Abraham?
Génesis 12, versículo 1. Y dice así, Génesis 12:1, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. ¿Y qué más dice? Y serás una bendición. ¿Para quiénes? Para otros. Y miren el 3, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y dice al final, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Se fijan? Todas las familias de la tierra o todas las naciones, como también se puede traducir esa palabra, le dice el Señor a Abraham, serán bendecidas por medio de ti. Ya vamos viendo porque el Señor puso allí en ese lugar, en esa porción de tierra, a la nación de Israel. El Señor quería que la nación de Israel fuera luz a todas las naciones a su alrededor. El Señor quería que las naciones alrededor de ella fueran bendecidas también. Vamos al Nuevo Testamento, miren, la carta de Pablo a Gálatas. Gálatas capítulo 3. Y versículo 8, 3:8. Y aquí es el apóstol Pablo el que está hablando. Y si ustedes recuerdan, la carta de Pablo a los Gálatas está dirigida a las iglesias de Galacia, iglesias compuestas en su mayoría por gentiles, no judíos. Eran creyentes gentiles, no judíos, creyentes que estaban cometiendo el error de volver al judaísmo. Bueno, eso es otro tema. Dice en el capítulo 3, versículo 8 de Gálatas, es más, las Escrituras previeron ese tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. ¿Se fijan? Así que Pablo cita este pasaje que ya leímos de Génesis para decirle a los creyentes de Galacia esto, cómo Dios quería que su bendición fuera no solo para la nación judía, sino también a las naciones alrededor de ella, a los gentiles. Dios se lo dijo a Abraham desde el principio. Este era el plan de Dios desde el principio. No nada más que una nación fuera bendita o bendecida, sino que todas las naciones alcanzaran la bendición de Dios a través de Israel. Siguiente pregunta, ¿cómo los gentiles, de acuerdo a este pasaje de Gálatas que hemos leído, cómo los gentiles serían hechos o declarados justos a los ojos de Dios? ¿Cómo? Porque el pasaje que hemos visto, que bueno, ya no está ahí, pero lo hemos visto en Gálatas 3:8, dice que las Escrituras previeron ese tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles. Dios haría justos a sus ojos a los gentiles. La pregunta es ¿cómo? ¿De qué manera? Bueno, la respuesta la tenemos allí mismo en ese pasaje. Versículo 6, Gálatas 3, versículo 6. 3:6. Del mismo modo dice, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. ¿Se fijan? Debido a su fe. Ahora, versículo 9. Así que todos, oigan, todos, no solo judíos, todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Todos, tanto judíos como gentiles, participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Así que vamos viendo entonces, Dios escogió a la nación de Israel de entre todos los pueblos para que fuera su pueblo y para revelar su justicia al mundo. Repito, Dios de antemano ya tenía su plan establecido y Dios escogió a Abraham, del cual salió la nación de Israel, y lo hizo para revelar su justicia al mundo. Siguiente pregunta, ¿por medio de quién
Dios revelaría su justicia al mundo. Bueno, eso nos lleva a algo más. Dios escogió a la nación de Israel para que por medio de ella viniera el Mesías prometido, Cristo Jesús, el Salvador. Vamos a verlo, miren, vamos a estar viendo pasajes el día de hoy, así que les pido que estén ahí atentos. Vamos ahora a Isaías 42. Isaías 42. Y versículo 1, 42, 1. Y dice así, hablando de el siervo del Señor, el Mesías prometido, Cristo Jesús, dice el versículo 1, miren a mi siervo, al que yo fortalezco, él es mi elegido, quien me complace. ¿Qué les recuerda esto? Las palabras de Dios el Padre, ¿no? Cuando dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El pasaje está hablando de Cristo Jesús. Enseguida dice, he puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. No gritará ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. No vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. ¿Se fijan? En toda la tierra. Aún las tierras lejanas más allá del mar esperan sus instrucciones. Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió. Creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Y Él es quien dice, yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Recuerdan, está hablando de Cristo Jesús, del Mesías prometido. Él dice de él, yo te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré y te daré a mi pueblo los israelitas. ¿Se fijan? Te daré a mi pueblo los israelitas. Y creo que vale la pena aclarar esto. No, el pasaje no dice que Dios le iba a dar al Mesías, es decir, a Cristo, al pueblo de Israel. Es al revés. Dios el Padre le iba a dar a la nación de Israel al Mesías, a Cristo Jesús. Por eso dice, te daré a ti te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos. Y termina el versículo 6, y serás una luz para guiar a las naciones. Serás una luz, dice, para guiar a las naciones. ¿Ya se van dando cuenta entonces cuál es el propósito de Dios para la nación de Israel? Es revelar su justicia a las naciones, es que sean luz a las naciones, es que las naciones alcancen la justicia de Dios por medio de aquel que vino por medio de Israel, y el único que puede hacer o puede darnos la justicia de Dios. Entonces, miren, Dios eligió a la nación de Israel con un propósito. Y como dicen por ahí en ocasiones, no es que Dios haya dicho, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué sale. No, Dios tenía ya su propósito claro, con Abraham, con Isaac, con Jacob y con todos sus descendientes, con la nación de Israel. Les dio la tierra de Canaán y los colocó allí, pero lo hizo con un propósito. La tierra de Canaán que Dios le dio al pueblo de Israel no es un fin, no era un fin en sí mismo. Como dije yo al principio, el plan no era que simplemente los israelitas llegaran a la tierra de Canaán, la conquistaran, tomaran posesión de ella, se establecieran y vivieran allí felices por siempre. No, ese no es el plan de Dios. Repito, la tierra de Canaán no es un fin en sí mismo. No lo es. La tierra de Canaán apuntaba a algo mucho mejor, algo por venir. Y vamos a verlo en el ejemplo de Abraham. Vamos ahora a la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versículo 8. Y dice así, fue por la fe que Abraham obedeció a Dios
Bueno, dice así, obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Y miren, aquí viene versículo 10. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Seguimos leyendo, versículo 11. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre. ¿Cuál es esa nación? La nación de Israel. Ajá. ¿Quién es ese hombre? Abraham, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Todas estas personas murieron, oigan, todas estas personas, ¿quiénes son todas esas personas? La nación de Israel. Todas estas personas, dice, murieron, o los descendientes de Abraham, murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, ¿se fijan? Aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor. Y para que quede bien claro, ¿qué dice enseguida? Una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Te fijas? La tierra de Canaán no era un fin en sí mismo para el pueblo de Israel. La tierra de Canaán apunta a algo muchísimo mejor. El hogar celestial. Una ciudad celestial hecha no por manos de hombres, sino por Dios mismo. Dios dice al final del versículo 16, les ha preparado una ciudad en el cielo. Es allí, ese es el fin, el cielo, la presencia de Dios. Y dice que Abraham creyó y Abraham esperaba precisamente no que él habitara en la tierra de Canaán como fin último. Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo constructor es Dios. Abraham no veía la tierra de Canaán como la bendición final. Abraham no veía la tierra de Canaán como la bendición verdadera, única y última de Dios. No, los ojos de Abraham, la esperanza de Abraham, su corazón, el corazón de Abraham estaba no en la tierra física, geográfica, la tierra de Canaán, sino en la ciudad celestial, en el cielo, en la casa del Padre. En esa ciudad celestial, de la cual, es decir, de esa ciudad celestial, se puede ser ciudadano, ¿de qué manera? Solo por medio de la fe en Cristo Jesús. De esa ciudad celestial, repito, solo se puede ser ciudadano por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera. No la hay. Todos aquellos que rechazan a Cristo Jesús no pueden esperar ser ciudadanos de esa ciudad celestial. No se puede. Porque Dios no lo ha diseñado, ni mandado, ni creado así. Ahora, ¿qué con el pueblo o qué con la nación de Israel? Vamos ahora a la carta de Pablo a los romanos. Y ahí vamos a estar viendo algunos versículos más en el tiempo que nos queda. ¿Ok? Romanos, vamos a estar moviéndonos en el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Y vamos a ver primero en el capítulo 9, versículo 6. Está hablando aquí el apóstol Pablo, y en estos 3 capítulos de su carta a los romanos, capítulo 9, 10 y 11, el apóstol Pablo habla
Se toma el tiempo para hacer una especie de paréntesis en su carta y hablar de la nación de Israel, su pueblo, sus hermanos de sangre. Ajá. Y dice el apóstol Pablo, capítulo 9, versículo 6, ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ahora, aquí miren, quiero que noten una distinción que el mismo apóstol Pablo hace y la verdad es que me gusta cómo lo traduce aquí la Nueva Traducción Viviente. Noten la distinción entre la nación de Israel y el pueblo de Dios, ¿se fijan? Dice Pablo, no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Hay una división, hay una diferencia. ¿Ah? Unos son la nación de Israel, los descendientes de Abraham, físicos, y otro es el pueblo de Dios. Y vuelvo y repito, en el tiempo que me queda, los minutos que me quedan, quiero enfocarme entonces en la nación de Israel. Principalmente, cuando comencé a ver esto, mi intención era que viéramos hoy mismo lo relacionado con la nación de Israel y lo relacionado con el pueblo de Dios, pero ya me conocen, entonces si regularmente me tardo 1 hora o más, si me atrevía a querer ver esas dos cosas, nos íbamos a estar aquí 3 horas. Entonces mejor no. Vamos a ver únicamente hoy algunas cosas relacionadas a la nación de Israel. La nación de Israel. Ajá. Los descendientes físicos de Abraham. Ajá. Número 1, bueno, vamos viendo. Aquí mismo en el capítulo 9, versículo 1. 9:1. Recuerden, es Pablo el que está hablando, y dice ahí en su carta, versículo 1, con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor. ¿Por quiénes? Por mi pueblo. ¿Quiénes son ellos? Dice, mis hermanos judíos. Yo estaría, mira las palabras de Pablo, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso, ¿qué? Pudiera salvarlos. Si eso pudiera salvarlos. Adelanta la página, capítulo 10, versículo 1. 10:1. Es el mismo Pablo el que habla aquí. Y dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas, la nación de Israel, lleguen a ser salvos. ¿Te fijas? El mismo Pablo estaba consciente de esto. Sus hermanos, los judíos, los israelitas, la nación de Israel, los descendientes de Abraham. La mayoría de ellos estaban lejos de Dios. La mayoría de ellos no eran salvos. La nación de Israel en general, no todos, pero sí la mayoría, no son salvos. No lo son. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó con Israel? Y vamos a verlo. Capítulo 9, nuevamente, Romanos, capítulo 9, versículo 4. Sigue Pablo hablando de sus hermanos judíos, de la nación de Israel, y dice, versículo 4, ellos son el pueblo de Israel. Fíjate, quiero que notes cómo Pablo estaba consciente de eso. Sus hermanos judíos, la nación de Israel, no eran salvos. A pesar de los privilegios que tenían. Y vamos a verlo, miren. 4. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. ¿Te fijas? Los privilegios que Dios le dio a la nación de Israel. Y no solo eso, versículo 5, Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo, oigan, Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, me encanta esa parte. Y Él es Dios. ¿Quién? Cristo, Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. ¿Se fijan?
Y otra vez la pregunta, hermanos, ¿y entonces qué pasó con Israel? Si Dios le concedió todos estos privilegios que hemos visto, ¿qué pasó con la nación de Israel? Y entonces quiero que veamos 3 preguntas que el apóstol Pablo hace aquí en estos 3 capítulos que tienen que ver con la nación de Israel. No las vamos a ver en orden, de hecho no estamos viendo en orden, ya se dieron cuenta todos estos capítulos, pero sí quiero que veamos ahorita la primera de 3 preguntas que el apóstol Pablo hace con relación a la nación de Israel. Y esa primera pregunta está allí mismo, capítulo 9, versículo 5. Ya la leímos, de hecho, pero la voy a leer nuevamente. No, versículo 6. Versículo 6. Ahora bien, y aquí está la pregunta, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? ¿Ven el argumento de Pablo? Pablo dice, mis hermanos judíos no son salvos. Yo daría lo que fuera. Dice, yo desearía ser anatema, separado de Cristo, si eso contribuyera para el bien de mis hermanos judíos, para que se salven. Pablo estaba consciente de eso, no son salvos. ¿Qué pasó? Y Pablo entonces pregunta, ¿qué pasó? ¿Será que Dios no cumplió su promesa a Israel? Y inmediatamente Pablo responde, no. Ahora, aquí también creo que vale la pena una aclaración. Esa palabra no, y tenemos que tener cuidado a la hora de leer partes como esta, esa palabra no es una afirmación a la pregunta del apóstol Pablo. Es decir, no es que Pablo esté diciendo, no, Dios no cumplió su promesa. No es así. De hecho, es lo contrario. En otras palabras, parafraseando al apóstol Pablo diría de esta manera, no es que Dios no haya cumplido su promesa. Es esa la idea. No es que Dios no haya cumplido su promesa. Dios es fiel, hermanos, y lo sabemos. Él es fiel, Él es verdadero y siempre cumple lo que promete. Siempre. Así que no es que Dios no cumplió su promesa a Israel. Y entonces, otra vez la pregunta, ¿qué pasó con la nación de Israel? Si Dios es fiel y Él siempre cumple lo que promete, ¿qué pasó con la nación de Israel? Vamos viéndolo. Ahora, capítulo 10. Estamos aquí en Romanos, capítulo 10, versículos 1 al 3. Y dice el apóstol Pablo, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen gran entusiasmo por Dios, pero, aquí viene el pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y, en cambio, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. ¿Te fijas? ¿Cuál es el problema? ¿En dónde estaba el problema? ¿En Dios? No, de ninguna manera. Dios es fiel. Él es fiel a su pacto. El problema está en la nación de Israel. Ellos tenían, dice el apóstol Pablo, tienen entusiasmo o celo, como lo traduce la Reina Valera, tienen celo por Dios, pero ese celo, ese fervor, dice, es un fervor mal encausado, porque no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Terrible lo que pasó con la nación de Israel, Dice la segunda parte del versículo 3, se niegan a aceptar el modo de Dios, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Cuidado con esto, Este es un pecado que no nada más ha cometido la nación de Israel. Este es un pecado que comete mucha gente. Cuidado. ¿Han oído a esas personas que dicen, bueno, yo sí creo en Dios, pero a mi manera, a mi modo? Bueno, yo alabo a Dios, pero a mi modo, a mi manera. Bueno, yo sí procuro, yo espero que algún día pueda estar en el cielo, pero pues por eso estoy viviendo mi vida a mi modo, a mi manera. Y no es así. No es así. Dios ha establecido una manera
de ser justos delante de Él, Dios ha establecido una manera de que alguien, un pecador, pueda ser ciudadano del reino de los cielos. Dios ha establecido el único camino para que pecadores puedan llegar a Él. Y ese camino es Cristo Jesús, no hay otro. Aquí mismo en el capítulo 10, miren, capítulo 10, versículo 31. 10:31. ¿31? Ay, perdón, ahí me equivoqué yo entonces. A ver si hay 21. Seguramente me falló el número. Sí, es 21. Ahí fue error mío. Dice... No, creo que tampoco es ese, porque no estamos en la misma sintonía. Déjenme buscarlo. Es que lo anoto aquí en mis notas y siempre pasa que un número ya con un número que no esté bien, ya no está como uno quiere, como uno piensa. Seguramente sí. A ver, 9:31. Sí, eso sí. Gracias, Brenda. Gracias. Ahora sí leemos 9:31, ¿sale? Perdón por la confusión. Pero los hijos de Israel se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, dice, nunca lo lograron. Ellos, dice, la nación de Israel, que se esforzó tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, dice, nunca lo lograron. 32. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. ¿Se fijan el problema? ¿Ah? Y una ilustración de esto lo vemos claramente en palabras del Señor Jesús cuando mencionó aquel ejemplo del fariseo y el publicano. ¿Lo recuerdan? Lucas 19, si no mal recuerdo. No lo busquen, estoy seguro que lo recuerdan ustedes. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Uno judío y el otro gentil, por cierto, un pecador de lo peor. Ajá. El fariseo, ¿cómo oraba? Según Jesús. Oraba puesto en pie, con la mirada puesta en el cielo, y oraba para sí mismo, dice el Señor Jesús, oraba consigo mismo. ¿Y qué decía? Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. No robo, no miento, no adultero. Es más, no soy ni como ese pecador que está ahí, refiriéndose al fariseo. Al publicano, perdón. Sí, gracias. Y confiando en su justicia, en su justicia propia. ¿Ah? Yo doy 10 de todo lo que gano. Ayuno 2 veces a la semana. A diferencia de él, dice Jesús que el publicano no quería ni alzar los ojos al cielo, solo se golpeaba el pecho y orando a Dios decía, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Quién regresó a su casa justificado y quién no? Justificado delante de Dios, ¿eh? ¿Quién? El publicano, el pecador de lo peor, porque él confió en la justicia de Dios y no en su propia justicia. El fariseo estaba confiando en su propia justicia. Yo no soy así, yo no soy asá, yo hago esto, hago lo otro. Él no regresó a su casa justificado delante de Dios. Pero con todo esto que estamos viendo, y en este mismo pasaje que estamos viendo en Romanos, el apóstol Pablo enseguida menciona o dice la principal razón por la que la nación de Israel no es salva. Y dice nuevamente en el versículo 32, 9:32, pregunta Pablo, ¿por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Y entonces dice, ahí enseguida, tropezaron con la gran piedra en su camino. Versículo 33.
Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. ¿Te fijas? ¿Entiendes? Pablo habla de una roca, pero esa roca no es una roca física. De hecho, esa roca es alguien. ¿Quién es ese alguien? Cristo Jesús. Israel tropezó con esa roca, es decir, Israel tropezó con Cristo Jesús. Ese fue el principal problema. Ellos tropezaron allí con Cristo Jesús o en Cristo Jesús. El apóstol Juan lo dice en su evangelio. ¿Recuerdan Juan 1? Que dice que la luz verdadera vino a este mundo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron, lo negaron. El Mesías prometido. Lo rechazaron, lo negaron, lo mataron. Y en una parábola que el Señor Jesús menciona, refiriéndose al pueblo de Israel, les dice claramente eso. La actitud del pueblo de Israel para con Jesús, para con el Mesías, era esta: no queremos que éste reine sobre nosotros. Así, tan sencillo. Esa era la actitud del pueblo de la nación de Israel hacia Jesús, Jesús de Nazaret. No queremos que éste reine sobre nosotros. El principal problema de la nación de Israel fue esta: ellos rechazaron al Mesías prometido. No creyeron en él. Tropezaron, en palabras del apóstol Pablo, tropezaron con la roca que es Cristo Jesús. Y entonces vemos la siguiente pregunta, o una pregunta más que el apóstol Pablo hace con relación a la nación de Israel. Capítulo 11, versículo 11. 11. Vean ahora la pregunta que hace el apóstol Pablo. 11. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Vean la pregunta, ya vimos eso, ¿no? Y creo que ya quedó claro. Israel como nación tropezó en la roca, que es Cristo. No creyeron en él, lo rechazaron. Pero entonces viene Pablo y pregunta: ¿acaso el pueblo de Dios, es decir, la nación de Israel, tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Y él mismo responde, dice: de ninguna manera. Por supuesto que no. El pueblo fue desobediente. El pueblo fue desobediente. Desobedecieron a Dios. Y ese es el problema, ese fue el pecado de Israel. Ellos desobedecieron a Dios. Ellos no fueron fieles al pacto con Dios. Más adelante en este mismo capítulo 11, versículo 28 ahora. 11:28. Dice Pablo, continúa diciendo: muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. ¿Te fijas? Son enemigos de la buena noticia y por lo tanto son enemigos de Dios. Y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. ¿Te fijas? Dios es fiel. El llamado que Él hace, el llamado que Dios le hizo a Abraham, y esos dones de gracia que Dios le dio a Abraham y a su descendencia, dice, son irrevocables. Entendemos lo que es esta palabra, ¿no? Irrevocables. No pueden cambiarse, no pueden echarse para atrás. Dios es fiel. Y el apóstol Pablo lo dice claramente: ellos, Israel como nación, todavía son el pueblo que Dios ama, todavía. Porque Dios tiene un pacto, tiene una promesa con Abraham. Y Dios seguirá siendo fiel a ese pacto. Y entonces viene otra pregunta. Aquí mismo en el capítulo 11, otra pregunta que el apóstol Pablo hace con relación a la nación de Israel. 11:1. Y dice el apóstol Pablo: entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Y otra vez el mismo Pablo responde: por supuesto que no.
Yo mismo soy israelita, dice, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, mira, para que quede bien claro, no, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, el cual Dios eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo: Señor, han matado a tus profetas y derribado tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Recuerdas aquel pasaje, no? En el libro de los Reyes. 4. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Es decir, lo que Dios le respondió a Elías. Él dijo: no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo, dice Pablo, oigan lo que dice Pablo, lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles. ¿Te fijas? Unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles. Eso sí, ¿por qué? Por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. ¿Se fijan? Así que no es que Israel haya tropezado y ya no tiene ninguna esperanza ni ninguna posibilidad. El apóstol Pablo responde a eso y ya lo vimos. Dice, no es así. No es que Dios haya rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel. Lo hemos leído aquí, capítulo 11, versículo 1. No es así. Dios no ha rechazado a su propio pueblo. Vamos ahora nuevamente al capítulo 9. Capítulo 9, versículo 27. Dice así: con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, óyelo, solo un remanente se salvará. Solo un remanente se salvará, es decir, unos pocos, un puñado, unos pocos. 28. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar: si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida, ¿a cuántos? A unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Así que mira, Dios, oye bien, Dios siempre ha tenido un remanente fiel a él de la nación de Israel, siempre. Lo había en tiempos de Elías, ya lo vimos. Lo había en el tiempo de Pablo, ya lo vimos, capítulo 11, y lo hay en este tiempo. Unos pocos, un puñado, unos pocos que han permanecido fieles a Dios, eso sí, han permanecido fieles a Dios por la gracia de Dios. Ese remanente de la nación de Israel, esos pocos de la nación de Israel verán el cumplimiento, un día verán el cumplimiento fiel del pacto que Dios hizo con Abraham. Lo verán. Dios va a cumplir el pacto que hizo con Abraham. El remanente, los pocos. Ajá. Y entonces viene otra pregunta. ¿Y qué con la mayoría? Porque solo unos pocos, por la gracia de Dios, han permanecido fieles a Dios. Pero ¿y la mayoría? ¿La mayoría de la nación de Israel? Vamos a verlo. Déjenme ver si no me equivoco otra vez con los versículos que tengo anotados. Aquí está. Aquí mismo, bueno, no, en Romanos sí, pero en el capítulo 11. Romanos 11, ahora versículo 7, 11:7. Y dice el apóstol Pablo: así que la situación es la siguiente. ¿La situación de qué o qué? ¿Con respecto a qué? La situación con respecto a la nación de Israel, lo que estamos viendo. Ajá. La situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado. ¿Te fijas?
La mayoría no lo ha encontrado, pero unos cuantos sí, los que Dios ha elegido. Pero el corazón de los demás, es decir, el corazón de la mayoría de la nación de Israel, fue ¿qué? Endurecido. Fue endurecido. Como dicen las Escrituras, y el apóstol Pablo entonces cita algunos pasajes del Antiguo Testamento para demostrar esto que él está hablando. ¿Te fijas? Ahí está. Voy a leer nuevamente esto, porque creo que resume lo que hemos visto hasta ahora. Dice Pablo, versículo 7, así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Solo unos cuantos, dice, un puñado, el remanente de la nación de Israel, ellos sí han encontrado el favor de Dios, no por sus acciones, no por su justicia propia, sino por la gracia de Dios. Y el corazón de la mayoría de la nación de Israel, que esa es la situación espiritual de la nación de Israel en este tiempo, dice que su corazón está endurecido hacia Dios y hacia su Hijo Cristo Jesús. Aquí mismo en el capítulo 11, miren, versículo 25. 11:25. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Oigan, parte del pueblo de Israel tiene ¿qué cosa? Parte del pueblo de Israel. O sea, como ya lo leímos antes, la mayoría, no todos, pero sí parte, la gran mayoría, tienen el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo, y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. ¿Te fijas? El problema de la nación de Israel es ese, el pecado, su rebelión, su desobediencia hacia Dios. Así que el corazón de la mayoría de la nación de Israel, de los judíos, a estas alturas, está endurecido. Ese endurecimiento de corazón no escapa de la mano de Dios. De hecho, Dios lo provocó. Dios en su soberanía así lo ha querido. Algo más acerca de este endurecimiento. Y lo hemos visto en estos versículos que hemos leído. Ese endurecimiento del corazón de Israel es, por un lado, parcial. No abarca toda la nación de Israel. Es parcial. Dice Pablo, parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. No todos, la mayoría, pero no todos. Y también es temporal, porque dice Pablo, ¿hasta qué? Ese endurecimiento es parcial y es temporal. ¿Hasta qué? Dice, hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Hasta ese día en que el último de los gentiles que Dios ha elegido en su soberana voluntad, que sean de los suyos, hasta ese día. Y dice, y entonces, y aquí viene algo que quiero mencionar brevemente también, versículo 26, y entonces todo Israel será salvo. Y la pregunta es, ¿ese todo qué abarca? ¿Todo? ¿Todo Israel? ¿Toda la nación de Israel? Todos los judíos, descendientes de Abraham, que han vivido a lo largo de la historia, todos personalmente, y soy honesto, yo tengo que reconocer que puedo equivocarme, personalmente yo creo que no es así. ¿Quiénes son esos todos de los que habla el apóstol Pablo? De ese remanente que han permanecido fieles por la gracia de Dios. Ese remanente, esos pocos que han permanecido fieles por la gracia de Dios. Insisto, estoy consciente de que puedo equivocarme, pero yo personalmente creo que cuando dice que todo Israel será salvo se refiere a eso. Y ahorita enseguida vamos a ver algunas cosas más. El problema de la nación de Israel es su pecado. No es que Dios los abandonó, no es que Dios haya sido infiel, no. El problema de la nación de Israel es su pecado, y su pecado tiene que ver con su incredulidad, y su incredulidad tiene que ver con Cristo. Ya vimos, ellos tropezaron en la roca que es Cristo.
Ese es su problema. El problema es que no quisieron, ellos deliberadamente rechazaron al Mesías prometido, sabiendo las profecías, conociendo las profecías. Ellos decidieron rechazarlo porque Jesús de Nazaret no era el Mesías que ellos tenían en su mente. No era el Mesías que ellos se habían imaginado y que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías poderoso, lleno de poder y gloria y que los libertara de muchas cosas, sobre todo del dominio de Roma. Y resulta que Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, vino a nacer en una aldea bien pequeñita, en un lugar bien pobre, entre animales, en medio de suciedad de animales. Y la nación de Israel en general al ver eso dijeron, no puede ser. No puede ser. El Mesías que esperamos tiene que venir triunfante, montado en un corcel de pura sangre y lleno de poder y gloria. Y vieron a su Mesías entrando a Jerusalén montado en un burrito, manso y humilde. Lo negaron, lo rechazaron. No queremos que éste reine sobre nosotros. Ese fue el problema, ese es el problema de la nación de Israel en general hasta ahora. Israel en general, no todos, pero la gran mayoría están en esa condición, con su corazón endurecido hacia Dios y principalmente hacia Cristo Jesús. Ellos no reconocen aún a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido y enviado por Dios. Ahora, en medio de estos capítulos que estamos viendo de la carta de Pablo a los romanos, en medio del capítulo 9 y el capítulo 10 y capítulo 11, en medio de todo esto encontramos unos versículos que estoy seguro que todos sabemos, o la mayoría sabemos de memoria o los conocemos muy bien. Y yo creo que están ahí en esa posición o en ese lugar, no por casualidad, sino que hay un propósito de esto. En medio de todo esto que el apóstol Pablo está diciendo de la nación de Israel, de sus hermanos judíos, en medio de todo esto, el apóstol Pablo dice en el capítulo 10, versículo 9, 10:9, si declaras abiertamente, ¿qué cosa? Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Te fijas? El apóstol Pablo está hablando de sus hermanos judíos, de la nación de Israel. Ellos no son salvos, y no son salvos porque han rechazado al Mesías prometido, a Jesús de Nazaret. No lo quieren reconocer como el Señor. Y entonces aquí él dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y vamos a seguir leyendo, mira, y vamos ya terminando. Versículo 10. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. ¿Te fijas? Es por creer en tu corazón, por la fe, que eres hecho justo a los ojos de Dios. ¿Cómo trataban de justificarse los israelitas, la nación de Israel? Autojustificándose. No es así, es por medio de la fe. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. 11. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre judíos y los gentiles en ese sentido. ¿Te fijas? En ese sentido, en el sentido de alcanzar salvación solo por fe, no hay diferencia. Tanto judíos como gentiles pueden ser salvos de esa manera, y solo de esa manera, porque Dios así lo ha establecido, solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice enseguida, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues, oigan, 13, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Y entonces vienen estas palabras, y quiero yo terminar con estas palabras a manera de exhortación para todos nosotros. Pero,
¿Cómo pueden ellos invocarlo? ¿Quiénes son ellos? ¿A quién se refiere Pablo cuando dice ellos? A sus hermanos judíos. Y no solamente a esos, a los que están lejos de Dios. ¿Cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen qué hermosos son los mensajes, o los mensajeros, perdón, que traen buenas noticias. Qué hermosos son los mensajeros, o los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. ¿Te fijas a dónde quiero llegar? La nación de Israel en general, necesitan invocar el nombre del Señor para ser salvos. Ellos no son salvos, tienen el corazón endurecido, no lo son. Y necesitan invocar el nombre del Señor para ser salvos. No hay otra manera, no la hay. Dios ha establecido esa manera, solo por medio de Cristo, no hay más. Pero no solo la nación de Israel necesita esto, óyelo bien, también los palestinos. Ellos también necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Y no solo la nación de Irán, sino todas las naciones. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, todo. De todas partes del mundo. Dios les ofrece la salvación a todos los hombres, todos los seres humanos. Dios no hace acepción de personas. La Biblia lo dice claramente. Así que no nada más Israel necesita reconocer a Jesús como Señor. También los palestinos y todos los seres humanos en general, los que están lejos de Dios. Algo más. Hermanos, miren, ahorita la situación entre Israel e Irán, ya la sabemos. Hay tensión, hay mucha tensión. Yo no me imagino lo que será estar viviendo en esos lugares, no me lo imagino. Y yo creo que no debemos voltear la mirada y decir, bueno, a mí que eso está bien lejos, a mí que me importa. No debemos hacer eso. Y debemos anhelar que haya paz. No nada más entre Israel e Irán, sino en otros lugares que también hay situaciones de conflicto bélico, de guerras. Pero hablando de Israel y de Irán, hermanos, la paz entre Israel e Irán y entre todos los seres humanos solo es posible en Cristo Jesús. No hay otra manera. No hay otra manera. Solo es posible en Cristo Jesús. Para eso vino Cristo, para reconciliarnos unos con otros y para reconciliarnos a todos con Dios. Israel e Irán, Israel y Palestina necesitan paz, y esa paz solo Dios puede darla. Para que ellos estén en paz, ellos necesitan a Cristo. Pero más que paz entre ellos dos, ellos necesitan estar en paz con Dios. Israel necesita estar en paz con Dios. Irán necesita estar en paz con Dios. Y eso, vuelvo y repito, únicamente es posible por medio de Cristo. Cristo para eso vino, dice la Biblia, para reconciliarnos con Dios. Pero para que eso sea posible, ellos necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Porque el Evangelio, dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 1, el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién es? Al judío primeramente y también al griego. ¿Te fijas? Ellos necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, pero, ya lo leímos, necesitan invocar el nombre del Señor Jesús.
Pero ¿cómo pueden invocar el nombre del Señor si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él al menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? ¿Te fijas? No podemos, no debemos, hermanos, hacernos de la vista gorda con lo que está pasando en Israel, en aquella zona, entre palestinos y judíos. No podemos. Y si bien a lo mejor no tenemos los medios para ir para allá y anunciar el mensaje del Evangelio, sí podemos hacer algunas cosas. Ora, ora. Ora por Israel, pero ora también por Irán. Ora por los judíos, pero ora también por los palestinos. Ora, ora. Ora por la paz entre estas naciones, sí, pero ora también por otros lugares en donde hay guerra. Ora. Ora por los cristianos que hay ahora mismo en Israel o en Irán. ¿Sabes que hay cristianos allí? Hay hombres y mujeres que están allí exponiendo su vida con tal de llevar a esos lugares el mensaje del Evangelio. Los hay. Ora por ellos. Que el Señor los use para que muchas personas de esos lugares escuchen el mensaje del Evangelio y por la obra del Espíritu Santo en ellos reconozcan que Jesús es el Señor y crean en Él y sean salvos. Ora que el Señor envíe obreros a su mies. Y no solo, insisto, no solo en esa parte del mundo, sino a todo el mundo. Y ora de manera particular y dile: Señor, si tú te agradas, si tú quieres, si en tus planes está, si en tu voluntad está, que yo vaya a otro lugar a llevar el mensaje del Evangelio, Señor, que así sea. Heme aquí, envíame a mí. Y que el Señor te envíe, que el Señor te lleve y te use para su gloria en muchos otros lugares. ¿Ok? Pónganse de pie.